Buenas tardes, bienvenidos a Webinar CITIC 2018. El día de hoy vamos a tocar el tema de la fibrilación auricular, en particular la necesidad de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, y para eso tenemos con nosotros al doctor Carlos Sierra, quien es un electrofisiólogo bastante reconocido y que tiene mucha experiencia en este tipo de pacientes. Carlos, sin duda el embolismo, sobre todo el embolismo del sistema nervioso central, es una de las catástrofes más grandes que puede sufrir un paciente, y en particular los pacientes con fibrilación auricular son muy propensos. ¿Cómo se maneja esto? Así es, probablemente uno de los problemas más graves que tiene un paciente con fibrilación auricular es el riesgo tromboembólico. Si bien sabemos que la fibrilación auricular incrementa el riesgo de falla cardíaca, incrementa el riesgo de mortalidad independiente a todas las demás variables que el paciente pueda tener, incrementa fundamentalmente el riesgo de tener un EVC isquémico. Y esto, como tú decías, es un evento catastrófico que deja al paciente discapacitado. Sin embargo, también tenemos un gran arsenal de tratamiento con los anticoagulantes para poder reducir este riesgo. Un punto importante es reconocer a tiempo al paciente, poder ofrecerle una terapia que disminuya sus riesgos, y para esto es que ya tenemos un arsenal de tratamiento importante. Carlos, ¿todos los pacientes con fibrilación auricular se tienen que anticoagular o cómo identificamos aquellos que tienen más riesgo tromboembólico que otros? Es una muy buena pregunta. Lo más importante es poder estratificar el riesgo de un paciente, dado que cualquier terapia ofrece una posibilidad de tener un evento de sangrado. Hay que justificar la escala riesgo-beneficio, y para eso nosotros utilizamos la escala de Shatz-Bask, que nos permite graduar el riesgo tromboembólico de un paciente. Cuando esta escala es superior a 2, de acuerdo a la mayor parte de los consensos, es una indicación absoluta para iniciar anticoagulación oral. Sin duda, Carlos, ahora tenemos, como tú mencionas, más herramientas, más arsenal para tratar a estos pacientes. Antes contábamos solo con 1 o 2 medicamentos que manejábamos de una manera pues algo compleja, todavía los usamos, pero ahora tenemos medicamentos ya no tan nuevos, ¿verdad? Ya tienen en el mercado algunos años. ¿Y crees que esos medicamentos han venido bien para nuestra población? Sí, por supuesto que sí. Nosotros nos formamos en la época de la warfarina, con todas las dificultades que eso tiene, también los beneficios, ¿no? Finalmente fue uno de los medicamentos que durante muchos años nos salvó de muchos problemas tromboembólicos en enfermedad valvular y en fibrilación auricular. Sin embargo, los anticoagulantes directos, que ya llevan más de 10 años aquí, pues los seguimos diciendo nuevos, son un grupo de fármacos que ofrecen muchas facilidades, ¿no? Primero, su efecto es predecible, y esto nos hace poder tener confianza en la prescripción. Nos hace además evitar la necesidad de monitoreo en todos los escenarios. En algunos escenarios clínicos puede ser útil, pero en la mayoría de los pacientes no es necesario. En segundo lugar, la seguridad que han demostrado para reducir eventos de sangrado es bastante buena, y yo creo que estas herramientas bien utilizadas nos pueden ayudar a reducir el riesgo embólico en los pacientes con fibrilación auricular. Claro. Los pacientes, cuando están bajo tratamiento con warfarina, es necesario citarlos con cierta frecuencia, es necesario hacer restricciones en la dieta, es necesario hacer exámenes de laboratorio, y si comparamos esto con un medicamento como el Rivaroxaban, por ejemplo, que es una sola dosis al día, que no requiere de monitorización, pues ha simplificado el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Claro, así es. Son pacientes que además van a tomar muchos medicamentos, que su apego puede no ser el mejor, son pacientes que además ya tienen otras comorbilidades asociadas, y entonces la decisión de iniciar un tratamiento que sea fácil, pues siempre nos va a hacer mucho más atractiva a los cardiólogos y al médico de primer contacto, que a veces podría ser el que prescribe estos medicamentos. Y sin duda, ya después de 10 años, como tú comentas, ya tenemos evidencia muy sólida, ¿verdad? Ya no tenemos temor a utilizar estos medicamentos, aun cuando no estemos muy habituados a hacerlo, porque ya hay gran evidencia que los respalda. Sí, por supuesto, el peso de la evidencia es muy fuerte. Los 4 medicamentos aprobados en el mundo como anticoagulantes directos están respaldados por estudios multicéntricos de miles de pacientes. En México contamos con 3, todavía Edoxaban está por llegar a México, pero Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran son medicamentos que tienen un buen respaldo, y que ahora la investigación de mundo real con los registros de uso de estos fármacos pues nos han dado luz para utilizarlos, ¿no? Y hemos resuelto algunas dudas que teníamos antes, por ejemplo, la seguridad en pacientes con falla renal, la seguridad en pacientes de edad avanzada, la seguridad en pacientes que toman, por ejemplo, aspirina para cardiopatía isquémica, y todos esos escenarios ya tienen un sustento científico. Así es, escenarios complejos en anticoagulación, como tú lo mencionas, todos han sido ya abordados. Sabemos muy bien que estos fármacos pueden, con ciertos ajustes de dosis, ser empleados en pacientes con grados moderados de disfunción renal, con edad avanzada, con pesos bajos, como sucede en la población de pacientes añosos, y eso nos permite tener más confianza en su empleo y más evidencia para emplearlo.
Claro, y el dicho de choose wisely, ¿no? De saber escoger el medicamento en el paciente adecuado, en el momento adecuado, para poder ofrecerle una reducción de riesgo, ¿verdad? De algo tan catastrófico como puede ser un embolismo cerebral. Así es, eso es muy importante. Hay que individualizar las guías. Pero lo más importante es anticoagular a los pacientes, porque todavía hay, y yo creo que en México, aunque la evidencia no es muy contundente, no hay muchos registros, todavía hay una población grande de pacientes con fibrilación auricular que no reciben nada de tratamiento o que reciben solamente aspirina cuando se ha demostrado claramente que no tiene un efecto protector y sí puede tener un efecto deleterio, ¿no? Entonces, primero decidir anticoagular y ya que se decide, tomar la decisión correcta sobre qué le beneficia más a cada paciente. ¿Cuál crees que sea la razón por la que algún médico decida no anticoagular a un paciente? ¿Crees que es el miedo de sangrado? Por supuesto, por supuesto. Es muy difícil para un médico ofrecerle al paciente la información de te voy a dar un medicamento que previene un problema y es muy fácil asumir el temor de si tiene un evento de sangrado fue directamente responsabilidad del médico, pero lo que debemos de cambiar el paradigma es convencer a los pacientes de que cada día que pasó sin tener un EBC es un día que lo protegió el fármaco, no más bien cada día que tuvieron un caso anecdótico de un sangrado fue por el problema del fármaco. Claro. Y hoy contamos con escalas, como tú mismo mencionas, que nos permiten darle al paciente la información suficiente para tomar la decisión. Es decir, con este medicamento voy a reducir un riesgo y voy a tener un riesgo, pero la reducción del riesgo es mayor que el riesgo que el medicamento nos da, ¿no? Y ahí es cuando decidimos utilizarlo. Claro, y también contamos con escalas para calcular el riesgo de sangrado, ¿cierto? Así es. Compartir con los pacientes esta información, el riesgo de sangrado, el riesgo embólico y tomar juntos la decisión, eso yo creo que nos cambia la vida. Y yo creo que el futuro se ve muy prometedor. Cada vez estamos teniendo más evidencia, como tú mencionabas, en casos complejos. Nuestros pacientes que llegan con cardiopatía isquémica y requieren terapia antiagregante plaquetaria, ya hay información al respecto. Y también ya hay información al respecto de uso de anticoagulantes directos para otras condiciones, como la cardiopatía isquémica en dosis menores. Claro. Pues muy bien, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este tema. Gracias, buenas tardes.